Estamos transitando el último bimestre que como guía profética llamamos el bimestre del orden, que no es más que la continuidad de todo lo que venimos hablando desde el comienzo de este 2024. Dijimos que el orden es muy importante desde donde se lo mire, ¿sí? Y que muchos de nosotros necesitamos hacer ajustes para que el orden de Dios se siga manifestando en nuestras vidas y haya abundante crecimiento y expansión. Sí, el orden del que hablamos, dijimos que es una secuencia en la cual se disponen las cosas, ideas o personas en un espacio o tiempo determinado. El orden facilita la comprensión, el acceso y la utilización de los elementos organizados, colocar las cosas en el lugar que corresponde, forma coordinada de funcionar, método que se sigue para lograr algo. El orden genera responsabilidad, eficiencia y productividad. Diga conmigo, el orden genera responsabilidad, eficiencia y productividad. O sea, algo que se sale fuera del orden, por más que sea lo que sea, no puede alcanzar a lograr responsabilidad, eficacia y productividad. Como introducción venimos diciendo que fuimos trasladados a un reino que expresa un orden, y en ese orden está la cultura, el idioma, el gobierno, la justicia y la economía de Dios. Hablamos como iglesia que es la embajada del reino de Dios en la tierra. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros, diga yo. Yo soy la iglesia. O sea que de mí depende la manifestación del reino de Dios, no de los demás. No, pero lo que pasa, que el vecino, que mi esposa, que mi marido, que el perro, que la suegra, lo que sea. No, diga, basta de excusa. El reino es mi responsabilidad. ¿Vinieron con ganas de hablar o no? ¿O hablaron mucho ya durante el día? Repita, por favor. La manifestación del reino es mi responsabilidad. Y lo hago declarar para que lo entendamos, ¿sí? Cuando lo hablamos, como que lo entendemos un poco mejor, ¿sí? El orden, la manifestación del reino en la tierra es mi responsabilidad. La responsabilidad de la iglesia, o sea, mía. ¿Ok? Si yo no siento eso es porque no soy iglesia directamente. ¿Cuántos son iglesia? Bien. Vamos entendiendo. El orden es fundamental para conocer mi posición, mi misión y mi posesión, lo que poseo en Cristo. Para recuperar y mantener ese orden debemos tomar buenas decisiones, sabias, desafiantes, desde la plataforma en la que fuimos posicionados en Cristo, ¿sí? No desde el alma, no desde las emociones, no de lo almático, lo emocional, lo natural, lo terrenal. Diga, de los lugares celestiales. Por eso entendemos que hay un orden fundamental en el cumplimiento del propósito. Dijimos que el orden en Cristo es para manifestar la vida que Él nos ha dado y para que otros quieran esa vida, ¿sí? O sea, es tan importante manifestar la vida de Cristo que muchas veces cuando nosotros manifestamos la vida de Cristo, otros querrán tener esa vida porque la verán en nosotros. Porque es fácil hablar de algo que no vivo, pero la expresión del reino es la continuidad o la manifestación de una realidad de vida, no de un supuesto, no de alguien que le pasó a otro, ¿sí? Alguien te ve disfrutar de la vida de Cristo y diga, yo quiero esa vida.
Yo quiero lo que vos tenés. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis no perdés la paz. En medio de los problemas siempre tenés una actitud positiva. En medio de la aflicción, de los problemas de la familia y demás, siempre tenés paz. Entonces, el que te mira, el que te ve de afuera actuando con la vida de Cristo, dice, yo quiero esa vida. Yo quiero esa vida. ¿Cómo haces? ¿Sí? Cobrás lo mismo que yo y sin embargo vos estás disfrutando y yo no. Porque es la vida de Cristo. Es la vida de Cristo. Porque el reino de los cielos provoca que andemos en novedad de vida todo el tiempo, expresando una vida. Es decir, bueno, no es fácil. No, claro que no es fácil. Por eso el reino de los cielos es para valientes. Esa vida, dijimos que tenía 5 expresiones. Una vida bendecida, que lo vimos. Una vida de dominio, ¿sí? Donde tenemos el dominio por Cristo. Una vida de descanso. En medio de la tormenta podemos tener descanso. Una vida de sabiduría, porque en medio de la crisis podemos tomar buenas decisiones. Y una vida de victoria. No porque no tenemos problemas, sino que a través de los problemas, ¿sí? Vamos creciendo y desarrollándonos y creciendo en el nombre de Jesús. ¿Estamos bien? Perfecto. Este año hemos comprendido una cantidad de información importante acerca de Cristo y de la vida y de la forma operativa en que Cristo se expresó en la palabra de Dios, puntualmente en el orden del nuevo pacto. La verdad presente del nuevo pacto, una verdad viva, una verdad vigente, actual. Y eso es maravilloso. Por eso la reforma sigue estando como declaración, porque queda mucho aún por reformar, volver al diseño original. Hemos hablado de que existe un orden terrenal y un orden celestial. ¿A qué orden nosotros fuimos llevados? ¿Dónde estábamos antes de Cristo? Muertos en delitos y en pecados. La Biblia dice que la condición del ser humano sin Dios es muerto en delito y en pecado. Ahí nos encontró. Diga, yo estaba muerto. Por eso el muerto no elige. El Señor nos llamó. Diga, Él me llamó. ¿Cuántos saben que Él nos llamó? ¿Sí? ¿Cuántos saben que Él nos llamó? Nadie está acá porque lo llamó un hombre. Estamos acá porque nos llamó Cristo. Hay un llamado, ¿sí? Y hay un orden para expresar. No solo necesitamos conocer esa clase de vida que tenemos en Cristo, sino también el orden en que esa vida se tiene que desarrollar. Cuando nos salimos del orden, lo que vamos a hablar hoy un poquito más y profundizar, es lo que le pasó a Adán, que se salió del orden establecido y se encontró desconfigurado del propósito eterno que tenía y desorientado por haber perdido la posición que tenía. ¿Sí? Fuimos establecidos, diga, en una vida superior y eterna. No importa la crisis, nos corresponde una vida mejor en Cristo. Diga, en Cristo me corresponde. No por mí, por Cristo. Yo no soy merecedor, pero por Cristo tengo acceso a esa vida mejor. Diga, mejor, superior. Muy bien. Vamos a Génesis 1:1. Vamos al principio para tener un orden. Génesis 1:1 al 2. 1 y 2 vamos a leer. Dice, en el principio, digan el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba, ¿cómo estaba? El desorden provoca un vacío. El desorden más el vacío provoca tinieblas, oscuridad. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. Ya lo hablamos en otra oportunidad, pero entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 ocurrieron un sinfín de acontecimientos catastróficos. Dios nunca creó la tierra en desorden. Por eso dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo un principio donde todo estaba en orden. De pronto, la tierra queda en desorden. ¿Cuándo sucede esto? ¿Sí? Algunos estudiosos, no hay profundidad, pero la mayoría de los estudiosos coinciden en que entre el 1.1 y 1.2 fue donde el diablo y sus demonios fueron lanzados a la tierra. Ese acontecimiento provocó el desorden, el vacío y las tinieblas que reinaba todo ese entonces. Pero como Dios no se iba a desentender de lo que había diseñado desde la eternidad, desde antes de hacer la tierra, desde antes de crear todas las cosas, por eso dice la palabra que Él nunca se desentendió, porque el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Esto nos da a entender que nunca el Señor se deshizo de la idea de hacer lo que Él se había propuesto hacer desde el principio de todas las cosas. Dios no crea la tierra ni desordenada, ni vacía, ni en tinieblas. Pero esos acontecimientos provocaron lo que luego sucedió. Allí estaba el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo funcionando. Es interesante el caos, el deterioro, las tinieblas, el desorden que había. O sea, lo que provoca el desorden. El desorden no es algo que, bueno, lo podemos arreglar de alguna manera. No, no, no. El desorden, y ahora vamos a ver algunos detalles que van a ser interesantes. Pero fíjate lo que dice desorden. Significado, significa dejar desolado, desolación, desierto, cosa que no vale, vano, soledad, vacío, destrucción. Menguar, ¿qué significa menguar? Disminución de las capacidades físicas o a irse consumiendo moralmente. O sea, el desorden comienza a ser un trabajo fino de deterioro en todos los aspectos, ¿sí? Desolación, algo que vano, una soledad, un vacío, destrucción, reducción de las capacidades físicas, irse consumiendo moralmente, al punto que todo me da lo mismo. ¿Eso está bien? No, claro que no. Entonces, esto de alguna manera refleja la condición del hombre sin Dios. Porque sin Cristo, sin que Cristo habite en nuestra vida, sin su gobierno en nosotros, lo único que hay es vacío. Hay desolación. ¿Sí? Espiritualmente estamos muertos, sin Dios, sin el gobierno de Dios. Ahora, si uno continúa leyendo la Biblia después, poneme el verso 3, por favor, para que entendamos alguna cosa. Entonces, lo primero que el Señor crea, o no crea, sino que ordena que se manifieste, si lo podemos ver en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. ¿De qué está hablando? No está hablando ni del sol ni de la luna, porque más adelante habla de que Dios crea el sol y crea la luna. Aparte dice sea, no crea la luz. Es como, esa palabra sea es manifiéstese, que se dé a conocer, sea, ¿sí?
Por eso en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Muchas veces podemos guiarnos por la luz natural, pero ¿qué pasa cuando llega la noche? Se nos reduce la capacidad de visión. Obviamente, viviendo en una ciudad, tenemos luces, tenemos coches con luces, tenemos casas con luces, edificios con luces. Entonces todo se torna un poco más fácil. Pero si viviésemos en las condiciones que se vivía antes, donde llegaba la noche y no se veían ni las manos, ¿sí? Nosotros nos confiamos porque humanamente vemos, pero la realidad es tener la luz del mundo en nosotros. Porque cuando Cristo está, hay una luz en nosotros que nos ayuda a entender, a conocer, a funcionar, aun cuando las cosas se ven negras y negativas. Por eso dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Diga, la luz de la vida. ¿De qué vida está hablando? De la vida de Cristo, de la vida Zoe. No la vida natural. Porque para la vida natural necesitamos lámparas cuando llega la noche. Pero para la vida espiritual yo necesito la luz de Cristo. Para que en todo momento y en todo lugar y bajo todas circunstancias podamos expresarnos tomando decisiones sabias, prudentes y que sean de edificación. En el verso 3 comenzamos a ver que el Señor entra en un orden, ¿sí? Empieza a ordenar todo ese caos que había, comienza a decir que sean las plantas, que sean los aves, que sea esto, que sea aquello, y fue creando todas las cosas por la palabra. Pero fíjate lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el verbo? Cristo, la palabra. Él es el verbo que se hizo carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que vemos fue hecho por Él. En Él estaba la vida, una vez más, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De hecho, que lo que se dice y se enseña es que la oscuridad simplemente es ausencia de luz, ¿sí? Mientras haya luz, la oscuridad no tiene poder, no tiene potestad. Cuando el sol se esconde, ahí aparece la oscuridad, ¿sí? Entonces, digo, para que entendamos cuál fue el orden. Lo primero que el Señor estableció fuera que la luz se manifestara, para que todo se fuera ordenando bajo la luz, bajo la dirección de Dios. Impresionante. Vemos entonces la importancia y el orden en que se manifestaron estos acontecimientos. La luz fue la prioridad. La luz nos habla de entendimiento, de revelación, de conocimiento, de sabiduría. Por eso, la primera manifestación al conocer a Cristo como Señor y Salvador es la manifestación de la vida de Dios en nosotros y esa vida que provoca luz. Una luz que nos lleva a entender. Diga revelación. Revelación no es algo nuevo. Es algo que siempre estuvo, pero que ahora lo entiendo. ¿Se entiende? Revelación no es algo que estamos inventando algo, una palabra nueva. No. Es lo que siempre estuvo escrito, pero que nunca se entendió de la manera correcta. Por eso, revelación es quitar la cubierta, correr el velo, entender, poder ver, descubrir lo que antes no había descubierto todavía. Por eso cuando
todo estuvo ordenado, Dios, con el Padre y el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se tomaron el trabajo de ordenar todas las cosas para luego, una vez que todo esté ordenado, crea al hombre. ¿Sí? Todos conocemos en el verso 26, donde dice que el hombre fue creado de imagen y semejanza. ¿En qué ámbito fue creado el hombre, el ser humano? Diga, en el orden. ¿Sí o no? Había un orden. Todo estaba funcionando. Todo estaba impecable. Todo estaba ordenado. Todo estaba cumpliendo su rol, su función. Dios crea al hombre y lo pone al gobierno de todo lo que estaba creado. Diga, al gobierno del orden. ¿Me va siguiendo? Bien. Al hombre lo crea con las capacidades, por eso dice a imagen y semejanza nuestra, dice Dios, lo creamos. El hombre fue creado con capacidades y virtudes para ejecutar la obra de Dios dentro del orden establecido. No es que Adán dijo, bueno, ahora hago lo que quiero. No, no, no. Ahora vas a funcionar, te doy las capacidades para que fructifiques, para que multipliques, para que llenes la tierra, para que sojuzgues y gobiernes sobre todo, pero dentro del orden en que te lo establezco, dice Dios. ¿Sí? Ese orden o esa palabra no fue una sugerencia. No es que dijo Dios, bueno, fíjate, yo te dejo esto, pero si vos encontrás algo mejor, no. Diga, Dios le dio lo mejor. Diga, siempre Dios nos da lo mejor. ¿Qué nos dio? La vida. ¿Qué hicimos con nuestra vida? Vaya uno a saber, ¿no? Hasta que encontramos a Cristo, perdimos mucho tiempo. ¿O no? Vivimos como se nos ocurría, hacíamos lo que queríamos, y así estábamos, obviamente, en el deterioro de todas las cosas. No fue una sugerencia, era un orden, el orden en que se debería de hacer las cosas. La idea original de Dios es que el hombre gobernara, no que terminara siendo esclavo. Por eso ningún hombre quiere ser esclavo. Por eso que el hombre aborrece la esclavitud. Porque no fuimos diseñados para ser esclavos, explotados, ¿sí? En el desorden. Vimos la causa de Adán, desorientado, desconfigurado, porque nunca, diga nunca, comió del árbol de la vida que era Cristo. En el medio del huerto había un árbol, el árbol de la vida. Y ese árbol, si Adán lo comía, hubiese sido poderoso. Sin embargo, no comió de ese árbol. Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos conocemos la historia, sabemos en qué terminó la historia. El hombre tenía a su alcance el árbol de la vida, una vida eterna, interminable, poderosa, inigualable, insuperable, pero nunca se alimentó de ese árbol. Deberíamos hacernos una pregunta, ¿de qué nos estamos alimentando? Porque sin duda que de lo que nos alimentamos vamos a expresar, ¿sí? El diseño eterno es que una vez que conocemos a Cristo, debemos continuar alimentándonos de Cristo, de la palabra, ¿sí? No de otras fuentes. Porque conocí lo más grande, lo superior, Cristo. ¿Por qué ahora buscar en otro lado si ya conozco lo más grande? ¿Sí? ¿Por qué nos
de lo que nos alimentemos es lo que vamos luego a manifestar. Sin duda, el crecimiento espiritual se debe a una saludable alimentación en Cristo, sólida, efectiva, permanente, y lo más extraordinario que es nuestra responsabilidad. El crecer en Cristo es mi responsabilidad. ¿De quién es? ¿De quién es? Claro. Pues muchas veces, Señor, quiero crecer. No. Esas oraciones no tienen respuesta. Vos tenés que crecer. Te di todo. Te di la vida, te di el Espíritu Santo, te di la palabra, te di el querer como el hacer. Y ahora te toca poner manos en el arado y comenzar a funcionar. Diga, comenzar a funcionar. Es nuestra responsabilidad. Pero hay algo interesante que me llamó la atención entre la semana pasada, de lo que escuchamos en la palabra del domingo, que fue muy, muy interesante, muy importante para que la podamos rever otra vez. Y me vino a la mente una frase, una palabra, que si bien no está dentro de un texto bíblico, es a la conclusión a lo que se llega, ¿sí? Simplemente porque vemos y entendemos los acontecimientos de la forma en que se dieron. ¿Sí? Vamos a leer primero Génesis 3:17. El hombre, entendamos esto, fue creado por Dios a imagen y semejanza, fue diseñado por Dios para funcionar en el orden de Dios. Dios le dio capacidades para fructificar, multiplicar, sojuzgar y señorear. Le dio todo. Caminaba con Dios, hablaba con Dios, así como podemos hablar entre nosotros. Adán hablaba con Dios de esa manera. Por eso, Adán, ¿dónde estás? O sea, era normal esa comunicación. O sea, tenía un nivel de vida superior, una vida espiritual, una vida eterna, una vida divina, una vida que venía de Dios. Pero fíjate lo que dice el verso 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, fíjate las consecuencias de un desorden. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo ahora el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre en esa condición. Y lo más triste sucede acá. En el verso 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. A esto los estudiosos, los eruditos, llaman raza caída. Porque ese no fue el diseño original. El diseño original era que el hombre habitase, ¿qué? En el huerto, donde todo estaba hecho, donde estaba todo ordenado, todo fluía. Ahora, el hombre despreció ese orden y fue por su propio orden. Hacer lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. O sea, tratándose de desentender de Dios,
sin saber que las consecuencias serían trágicas. Pero obviamente todo era parte de un plan también. O sea, nada es algo que a Dios lo tomara por sorpresa. Pero sí aparecieron las consecuencias. ¿Sí? La tierra será maldita, comerás de ella con dolor, con trabajo, con sufrimiento. O sea, las consecuencias de aquella decisión todavía se sigue pagando. ¿Sí? Aunque en Cristo tenemos y podemos reordenar nuestra vida, pero sabemos que las consecuencias de aquella decisión sigue estando. Entonces, el relato habla de la caída de la raza humana. ¿Sí? Adán portaba una naturaleza eterna y de pronto pasa a ser un hombre mortal. El diseño era que si él comía del árbol de la vida, iba a vivir para siempre. La muerte nunca estuvo en el plan de Dios, al principio. Por eso después dice más adelante que el enemigo a vencer es la muerte. ¿Por qué? Porque nunca fue el diseño la muerte. El diseño era la vida, era vivir. Pero el hombre decidió ir por el otro camino. Entonces, el hombre cae de tener una vida eterna, poderosa, que si comía del árbol de la vida iba a ser eterna, a una vida reducida en tiempo y espacio. De hecho, que dice vas a vivir 130 años, después lo reduce un poco menos. O sea, cada vez se le fue acortando el plazo que tenemos, la fecha de vencimiento que cada uno tenemos sobre la tierra. Diga fecha de vencimiento. Ay, ay, ay. Entonces, la raza caída, lo primero que sucede es la muerte espiritual. Ya no tiene más contacto con Dios. Como antes, que tenía un diálogo permanente, el hombre fuera del huerto del Edén ya no tiene más conexión espiritual. Por lo tanto, el hombre queda 100% carnal, humano, natural. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, muere espiritualmente y también la alteración del orden, ya que el hombre ha sido diseñado para la vida. A esto se le llamó una raza caída, descender de la condición de la vida en que había sido diseñada, y se produce un cambio abrupto de naturaleza, de la naturaleza eterna, de caminar con Dios, a una vida reducida, adámica, natural, carnal, humana. Vemos el deterioro de la raza humana dentro de los hijos de Adán. Se produce el primer asesinato. Caín mató a Abel. Después sigue y sigue. Odios, celos, rencores, envidia, mentira, muerte, injusticia, corrupción, violencia, violaciones, guerras y todas las depravaciones que aún vemos y oímos cada día en los noticieros. Cada día el noticiero nos recuerda la manifestación del hombre o de la naturaleza caída. Hijos que matan a los padres, padres que matan a los hijos. ¿Ese era el orden? Entonces, no es algo simple, no es algo sencillo, no es algo que yo tenga que tomar de manera liviana e irresponsable. Saber que la raza caída es lo que ha provocado lo que vemos hoy en el mundo. El deterioro de la humanidad. El deterioro aún de la tierra, diga de la tierra. El hombre sigue siendo responsable de la contaminación ambiental, del agujero de ozono, de la deforestación indiscriminada, las matanzas de animales que muchos están en peligro de extinción, del calentamiento global y tantas cosas que tienen que ver con el deterioro del mundo. ¿Producto de qué? Del egoísmo de los hombres, de la acción del hombre sin Dios que no tiene límites,
que por egoísmo, por dinero, por avaricia, hace cualquier cosa. Y paralelamente vemos que el hombre tiene capacidades maravillosas para crear, para fabricar, para inventar, para diseñar objetos completos que benefician la medicina y la ciencia. La robótica, uno ve, estaba viendo una fábrica de vehículos donde sale un vehículo cada no sé cuántos segundos y todo operado por máquinas. No sé cuántas soldaduras en cuántos segundos, todo automatizado, una cosa de loco. O sea, el hombre tiene capacidades maravillosas, pero a la misma vez es capaz de hacer cualquier depravación. Porque no tiene ¿qué? ¿Qué le falta? El orden. Estaba viendo un documental de la Patagonia. Estábamos viendo ayer, creo que encontramos un documental, Naturaleza Viva, creo que se llama. Y explicaban de la Patagonia, del ecosistema, de cómo viven los animales, la vegetación, cómo todo cumple un rol. Y explicaban detalladamente cómo se mantienen ordenados. Sí, el máximo depredador es el puma. ¿El puma qué caza? Guanacos. ¿Sí? Y también están los lobos. Y también están las águilas. Y también están algunas aves de rapiña. Pero que todo contribuye para que el ecosistema funcione de manera impecable. Por eso dice que es el último rincón virgen del mundo donde todavía el hombre no metió la mano. Porque donde mete la mano, destrucción. Las aves de rapiña que se comen animales muertos, ¡ay, qué asqueroso! Esas aves de rapiña hacen que no se expandan las enfermedades. O sea, todo está diseñado de tal manera que todo se mantiene dentro de un equilibrio. Diga equilibrio. Oh, cuánto nos cuesta estar en ese equilibrio. Porque el orden provoca ¿qué? Equilibrio. ¿Sí? Por eso dice que ese orden, y dice justamente en el informe, el orden establecido por Dios hace que en ese orden todo funcione bajo un equilibrio perfecto. Nos da pena cuando los pumas cazan, pero es parte del ecosistema. No matan por odio como los hombres. Fíjate que la raza caída casi que está por debajo de la raza de los animales, porque el hombre muchas veces se mueve por instinto, pero malo, un instinto de violencia, de odio. El animal no conoce eso, el animal conoce hambre y por hambre caza. Cómo el zorro mantiene el equilibrio de los animales pequeños, si no se llenaría de ratones y demás, pero todos esos dentro forman un equilibrio perfecto, donde todo funciona, todo existe para mantener ese orden. Diga equilibrio, por favor. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio se refiere a la armonía entre las cosas diversas, la mesura, la ecuanimidad, la sensatez en los juicios y los actos de contemporización. Dije, ¿qué es esto? Adaptación, acuerdo, aceptación, tolerancia. La persona que actúa con equilibrio logra transitar por diversos caminos sin llegar a caerse, es decir, sin perder el control o salir perjudicado. Estabilidad, estabilización, contrapeso, armonía, simetría, proporción, igualdad, mesura, sensatez, moderación. Diga equilibrio. El único que puede darnos eso es Cristo. Fuera de Él no podemos. Vemos que todo funciona
hasta que el hombre sin Dios y fuera del orden de Dios interviene, ocasionando desorden, caos, desequilibrio. Por eso, el hombre ocasiona desequilibrio y desorden no solo en la naturaleza, sino entre sí, entre el prójimo. El hombre mata al prójimo sin contemplación, peor que el instinto animal. Por eso digo, los animales matan por supervivencia, no viendo al enemigo, sino viendo comida. Por eso dice 1 Corintios 15:45, así está escrito, y el primer hombre fue Adán, fue hecho simplemente un ser viviente, pero en Cristo es un espíritu que da vida. Diga, espíritu que da vida. Es interesante. 15:21, ahí mismo. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Diga, vida nueva. Esa vida nueva nos hace funcionar dentro del orden establecido por Dios. Entonces, ¿cuántos quieren tener equilibrio? Una vida equilibrada siempre es una vida más estable. Diga, estable. Sin sorpresas, sin sobresalto. ¿Viste? Yo no sé, ¿viste? Algunos son como la bomba de tiempo, no sabes con qué te van a salir. Por eso es importante que Cristo sea quien nos gobierne, amados. Por eso, ante las dos opciones, ¿cómo puede ser que creyendo en Cristo muchas veces nos dejemos llevar por la naturaleza humana? Si fuimos posicionados en el orden de la naturaleza, ¿en qué orden fuimos establecidos? En los lugares celestiales. Fuimos bendecidos y sentados en los lugares celestiales en Cristo. O sea, espiritualmente estamos ahí. Por eso al momento de tomar una decisión, yo tengo que saber quién soy en Cristo y qué tengo. Porque yo fui sentado juntamente con Cristo. Entonces las decisiones las tomamos desde ese ámbito. Fuimos sentados y bendecidos en lugares celestiales. Tenemos que tomar posesión de eso y manifestarnos con todo lo que nos dio. Ahora, ¿por qué vemos muchas veces dentro de las filas, no digo de la iglesia porque de la iglesia no, de la congregación, porque en la iglesia todos estamos bien? No sé si estoy bien, no estoy bien. ¿Definimos esto? Vamos a definirlo. En la iglesia todos están bien. En una reunión quizás no. En una congregación quizás no. Pero en la iglesia estamos bien. Yo defino dónde estoy parado. Por mis acciones, por mis actitudes, por mis decisiones, dónde estoy posicionado. Ahora, ¿por qué vemos que a muchos son inestables, les cuesta permanecer, están condicionados por las situaciones de la vida, por los problemas, por las pruebas o por las tentaciones? Simplemente porque han reducido, escucha bien, simplemente porque reducimos la vida de Cristo a una experiencia emocional, a una experiencia sentimental, humana, carnal, mística en algún aspecto. Cuando yo reduzco la vida de Cristo, esa vida que se ganó en la cruz del Calvario, una vida que costó sangre, la vida del Hijo de Dios, esa vida viene a nosotros no para que nosotros ahora hagamos de esa vida o rebajemos el nivel de esa vida a una vida
que tiene que ver más con una experiencia emocional. Entonces, si siento, hago. Si no siento, no hago. Si me siento bien, me muevo. Si no me siento bien, no. No, eso no es la iglesia. En la iglesia funcionamos. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. Porque muchas veces cuando andamos en la vida fuera del orden de Dios, del equilibrio que otorga el diseño de Dios por causa del propósito eterno, esto no es ahora, amado, esto siempre existió. Uno puede decir, bueno, por eso no estamos hablando de nadie ni de nada en particular, porque esto existe desde que comenzó la iglesia en Hechos, existen personas, existen situaciones parecidas. Cuando nos salimos del diseño, nos salimos fuera del propósito, dijimos, esto no es desde ahora, desde que comenzó la iglesia, no solamente que aparecieron personas inestables, sino desleales, ingratos y traicioneros. Por eso dijimos, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿De Cristo o por las emociones, por el alma, por las circunstancias? Mirá, segunda, justo el texto que tocó el apóstol el domingo pasado, que estamos en sintonía. Algunos ejemplos. Segunda Timoteo 4:10. ¿Qué dice? Demas. Y le pone nombre, ya no es que dijo alguien me abandonó, no, Demas. Me abandonó porque ama más las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica, y lo explicó el domingo pasado, a una vida más liviana, donde había más cosas. ¿Sí? Se fue, Creciente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Cada uno tomó por su lado, pero al que dice Demas, dice otra versión, porque ama más las cosas de este mundo. ¿Sí? El apóstol Pablo, sin tocar a Cristo Jesús, porque sabemos que en la cruz fue solo, que no quedó ni el loro. Solamente Juan y la madre, María, estaba ahí. El resto, los que habían sido sanados, los resucitados, los que estaban vivitos y coleando, si te he visto no me acuerdo. Arreglate solo. Los que fueron sanados, los que les dio el pan, que le hizo milagros de todo tipo, nadie. Diga nadie. Pero bueno, decía, Jesús le tocó porque era el Hijo de Dios, había que cumplirse, perfecto. Pablo, Demas me abandonó. Segunda de Timoteo 4:16. Todos sabemos que Pablo atravesó cárceles por causa de Cristo. ¿Sí? Por causa de Cristo. Entonces dice, en mi primera defensa, porque cada tanto los llevaban a juicio. Y no le encontraban nada malo. Porque lo único que hacía era predicar el evangelio. Entonces, y como se tiraban la pelota, como quien dice, uno con otro, y que lo vea el otro más arriba, porque tenía que llegar a Roma. La idea era que Dios quería que llegara a Roma. Dice, en mi primera defensa, todos estuvieron a mi lado. Nadie, dijo uno. Nadie estuvo a mi lado. Algunos me desampararon. Todos. ¿Quiénes? Unos amigos bárbaros, decía Pablo. Nadie mire del lado. ¿Eh? Sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Segunda de Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que me abandonaron otra vez, en otra oportunidad. Todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. O sea, nombres. Estaban detectados quiénes eran. Los que abandonaban, los traicioneros, los desleales, los ingratos. Mientras Pablo estaba bien, Pablito querido, tus palabras, la sabiduría, la enseñanza. Ahora cuando viene el problema, arreglate solo. ¿Eso está bien? ¿Alguien quiere vivir de esa manera? ¿Alguien quiere que te recuerde de esa manera? No, este es un peligro. Cuando las papas quemaron, desapareció. Vino para la fiesta.
para los aplausos. Pero ante el problema, diga, yo no quiero ser recordado de esa manera. Dígalo, por favor. Algunos también retrocedieron. ¿Sigo? Gálatas 3:1. Dice, ¡oh Gálatas! Tonto. Nadie mira del lado. Nadie. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubiesen visto morir en la cruz ustedes mismos. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan buenitos? No, tan tontos. Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana, dice acá, o la vida de Cristo, en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Muchas veces pensamos que con nuestros esfuerzos vamos a ser perfectos. No, no, no. Jamás, diga jamás. Jamás de los jamones. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No. No, no puede ser. No puede ser que no les haya servido de nada todo lo que escucharon y aprendieron. Si el apóstol Pablo está diciendo esto, ¿de quién? De personas que después de haber escuchado el mensaje, retrocedieron. Diga, retrocedieron. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios le da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Otro texto más conocido, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, lo que es innegociable, diga innegociable, en tu vida y en la mía es la formación de Cristo. Lo único que nos habilita a tener una vida ordenada es seguir creciendo en Cristo, seguir siendo edificados en Cristo, porque esto no es una religión, esto es un estilo de vida. No estamos promoviendo o promulgando una religión, sino un estilo de vida, donde nadie, dentro de este estilo de vida, nadie hace lo que quiere, sino que todos obedecemos el orden, nos sujetamos al orden más que nada. Diga orden. Por eso la formación de Cristo en nuestra vida es la única manera de avanzar y crecer. Dijimos que muchos fueron inestables a lo largo de la historia de la Biblia, de la historia de la iglesia en la tierra, pero gracias a los muchísimos más que fueron determinados y que perseveraron a pesar de todas las adversidades, porque amados, déjenme decirles que la iglesia creció y la gran mayoría de aquellos primitivos, los que creyeron al principio, fueron muertos, ¿sí? Fueron esclavizados, torturados por causa de la fe, porque no se doblegaron, aunque los amenazaron, aunque los ejecutaron. Ellos fueron los mártires que con su sangre marcaron la historia del rumbo de la iglesia. Entonces, la iglesia que nosotros vemos acá y que queremos el aire acondicionado para el verano, calefacción para el invierno, porque la iglesia no creció con esto. Creció perseguida, garroteados, esparcidos, golpeados, asesinados, quemados vivos como hogueras, porque no claudicaron su fe. Y vos porque te miraron mal ya no querés reunirte. Ay, ay, ay.
me duele el estómago. Por eso cuando yo, de verdad, siento me arde, porque cuando, es no valorar todo lo que se hizo antes, es no tener en cuenta no solamente la vida de Cristo, obviamente, principal y fundamental, sino también de los mártires, porque a lo largo de la historia fueron los mártires los que siguieron marcando la historia, los que dieron su propia vida, los que entregaban sus hijos, su familia, por no claudicar. Hoy tenemos la libertad, que en algún punto, amados, esta libertad nos hace tibios y mediocres. Porque si anduviéramos siendo perseguidos, ¿sabés cómo estaríamos aferrados a Cristo? Si tu vida correría peligro, ¿sabés cómo estaríamos aferrados a Cristo hoy? Que si salías afuera te matan. Estaríamos acá orando, clamando, intercediendo, con una actitud y una pasión que no se ve todavía. ¿Por qué? Porque salimos y no pasa nada. Entonces, en un punto, amados, pero cuidado, no abusemos. No sea cosa. Ya tuvimos una antesala. La pandemia fue un fusible, guarda, No sea cosa que esperemos a ser perseguidos para ponernos las pilas como tenemos que ponernos las pilas. Una expresión que decimos que no existe, pero bueno. De estar en Cristo y crecer en Cristo. Amén. Por eso, la fidelidad y la constancia no es un tema de si hay o no problemas, si hay o no adversidad. Es un tema de propósito, de identidad y de creer en Dios. Amados, estos días, un estadio, 90.000 personas, lloviendo a cántaros. Un estadio lleno, 90.000 personas mojándose, con paraguas, mojándose, 90 minutos o más, 2 horas, más que entre, 3 horas, debajo de la lluvia, del frío, del viento, de toda la inclemencia, para ver un partido que tu equipo, hay un 50% de que pierda. Sin embargo, paga la entrada y se paran ahí. ¿Sabe por qué esa gente lo hace? Porque se decide hacerlo. Porque considera que eso es importante. Y pagan entradas suculentas. Yo escuchaba a Santi recién, estaba hablando de la ofrenda, y yo, qué bárbaro. O sea, ¿cuántos de nosotros gastamos antes de conocer a Dios? ¿Cuántos fueron a Brujo y pagaron? Poníamos plata y calladito la boca. Pero ahora para Dios, no, están pidiendo plata. ¿No? Es que no deberíamos de pedir. Vos sabés que en un momento, cuando estaban construyendo el templo, tuvo que decir David, decirle que paren de dar porque ya tenemos más que suficiente. De esa época hasta ahora nunca escuché más esa frase. De hace 4.000 años atrás hasta ahora no escuché más esa frase. Decirle que dejen de dar porque ya tenemos demasiado. Oh, porque hay entendimiento, diga entendimiento. Entendimiento no hay que pedir. No hay que hablar de un proyecto. ¿Qué hace falta? Vamos, lo hacemos, listo. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo puede ser que estas personas alienten? Ni hablar cuando el automovilismo, que por ahí te toca un fin de semana de lluvia, y los tipos están ahí al costado de un alambrado gritando, y por ahí el que fuiste a alentar perdió. Y te comiste 3 días, frío, calor, esto, aquello. ¿Cómo puede ser? Y a la próxima semana van. Y algunos que van todos los domingos a la cancha. Todos los domingos invierten ahí. Pero después cuando venimos al Señor, hablamos de ofrenda y se ponen mal. ¿Cómo puede ser? ¿En qué mundo viviste? Simplemente eso nos habla de la reacción de una raza caída. ¿En qué dimensión me estoy moviendo? Porque si yo fui bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, fui sentado en los lugares celestiales en Cristo, amado, la generosidad es parte
en Cristo, en el apóstol Pablo y en todos los hombres de Dios que dieron su vida, no dieron plata, no dieron una ofrenda, dieron su vida. ¿Sí? Su vida por el Evangelio. ¿Cómo puede ser? Digo yo, ¿cómo puede ser? Simplemente porque se determinan. Lo eligen, deciden hacerlo y se determinan a hacerlo. Por eso el apóstol dijo la semana pasada, los musulmanes dicen que van a gobernar el mundo por la tibieza de los cristianos al compromiso. ¡Wow! Eso me pegó. Eso me cacheteó. ¿Cómo? Que los musulmanes digan, nosotros vamos a gobernar el mundo por la tibieza de los cristianos al compromiso. Porque estos serán locos, estarán fuera del orden de Dios, lo que sea, pero si hay algo que no le podemos, que son determinados, tipo esto. Porque hay tanta diferencia desde cómo se originó el Evangelio del reino. Por eso fue que se predicó el Evangelio del reino hasta el año 300. Después ya se predicó otro Evangelio. Por eso fue mucho más liviano. Y cuesta más comprender hoy qué significa el Evangelio del reino. Es que pertenecemos a un reino, no a una religión. Y dijo algo el apóstol también, el apóstol Roberto, no somos religiosos, peor aún, somos tibios. Si algo no sale como pienso, deseo, si alguien me mira mal, si tengo alguna situación, dejo de asistir a una reunión, como castigando a Dios o a alguien, cuando en realidad es uno mismo que se termina dañando y provocando y afectando aún a su propia familia por esa falta de determinación. La iglesia es un organismo vivo, somos familia, pero lo más glorioso es que somos un cuerpo y en ese cuerpo todos estamos para cumplir un propósito. Por eso cada uno dentro del cuerpo tiene una asignación. La pregunta es, ¿estamos en el cuerpo? ¿Estás en el cuerpo de Cristo? ¿Estás siendo parte? Porque en el cuerpo cada uno tiene una función. Los órganos, de alguna manera, manifiestan un orden o un desorden. ¿Qué pasa cuando te comes algo más o algo que supuestamente te cae mal y una patada al hígado? Dígale al hígado. ¿El hígado es malo? No. El hígado te avisó que lo que comiste es demasiado fuerte. Entonces, pero no es que el hígado deja de funcionar y dice, ahora no funciona más, listo. No. Nos advierte. Por eso en el cuerpo todos tenemos una función. No es religiosa, es una función de vida, diga, de vida. Sos parte de un cuerpo que tiene vida y esa vida se tiene que expresar, diga, expresar. Por eso vemos que el apóstol Pablo tuvo mucha adversidad, pero aún así permaneció. Él fue uno de los ejemplos máximos. 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Corintios 11:23. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo y me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Todo por predicar a Cristo. 5 veces 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Todo por predicar a Cristo.
He estado en muchos viajes largos, enfrenté peligro de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y aún así permaneció en Cristo. ¿Se puede? Claro que se puede. Amado, nosotros no estaríamos en condiciones de soportar el 1% de lo que vivió esta gente. Pero necesitamos aprender, porque nunca se nos dijo que no habría adversidad. Ahora, el diseño nunca fue abandonar, de retroceder o ser inconstantes. Si uno sabe en quién ha creído, si tiene identidad en Cristo y si entiende para qué fue salvo, nada nos hará retroceder. El orden comienza cuando conocemos a Cristo y de ahí todo es o debería ser crecimiento de manera natural. Debe haber un desarrollo, un crecimiento hasta alcanzar la madurez permanente. Es cuestión de tomar decisiones. Las circunstancias muchas veces pueden ser adversas, pero en medio de la adversidad tomo decisiones, ¿o no? ¿A cuánto le gustan las inyecciones? ¿O cuánto tienen problemas con las inyecciones? Una inyección muchas veces en un momento preciso te salva la vida. Por eso digo, una inyección que viene, ¿sí? Muchos dicen, no, pero te beneficia. ¿Sí? Diga, muchas veces es cuestión de tomar decisión. No es lo que a mí me gusta, es lo que me hace bien. Diga, lo que me hace bien. No es lo que a mí me gusta. El reino no es lo que a mí me gusta, es lo que me hace bien. Es todo lo que me hace bien. La palabra es todo lo que me hace bien. Yo la puedo tomar o dejar, pero esto está no para digitarme o para obligarme o presionarme a que yo lo haga. No, si esto es un beneficio para mí. Él lo escribió para beneficio mío. Él está en el trono, está en el cielo. Digo, a los que quedan en la tierra, les di a mi hijo para que si en el hijo están completos, van a estar bien. Va a haber adversidad. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen. ¿O no? Por eso, no es que no vamos a enfrentar tiempos o debilidades o tentaciones o experimentar sensación de soledad, de tristeza, de angustia. Amados, quien no experimentó eso es un extraterrestre. Porque Pablo experimentó soledad, Pablo experimentó traición, Pablo experimentó angustia, hambre, necesidad. Todo ser humano pasamos por cosas inevitablemente. Diga, inevitablemente. Pero eso no nos tiene que condicionar. A mí lo que me debe de condicionar es quién soy en Cristo. Si yo tengo la certeza, la convicción de quién soy en Cristo, entonces puedo caminar aunque ande en valle de sombra. Decía el salmista David, en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, él sabía que estaba la protección de Dios por encima de la adversidad. Porque uno lee el Salmo 23 y dice, ay, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y uno cree que lo escribió en Cancún. Sí, que David estaba en Cancún tomando sol debajo de una palmera. No. Estaba siendo perseguido, se mete dentro de una cueva, lo estaban rodeando porque los querían matar. Y en medio de esa crisis él escribe, Jehová mi pastor, nada me faltará.
En delicados pastos me hará descansar, sobre aguas de reposo me pastoreará, reconfortará mi alma. O sea, las palabras que surgían de él no pareciera describir el entorno que lo rodeaba. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Estoy siendo claro o no? Entonces, el orden, me conviene a mí estar en el orden de Dios, porque es recuperar el orden. Por eso el Señor vino para que nosotros podamos recuperar, volver al estadio y mejor aún. Porque dice que Adán fue creado del polvo, pero nosotros fuimos creados en Cristo. ¿Se entiende? Por eso le dice a Adán, del polvo al polvo surgiste del polvo, al polvo vas a volver. Porque esa es tu naturaleza. Pero mi naturaleza es en Cristo. No de algo que se hizo, sino de algo que se expresó. Yo estoy en Cristo, en Cristo. Por eso no debe de ser condicionante a la hora de seguir y avanzar. Cristo Jesús, los apóstoles y muchos de los discípulos y seguidores atravesaron duras adversidades, pero tomaron mejores decisiones. 1 Corintios 15, 57 dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién tenemos la victoria? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. Fuera de ese orden no hay victoria. La única victoria posible es por medio, ¿se entiende o no se entiende? Y no es con decir yo creo, no, es en vivir en el orden. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Escucha, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, algunas veces, siempre. Ese es el diseño. Ese es el orden. Crecer. Diga crecer. Decía que está al lado, tenés que estar firme. Tenés que ser constante. Y tenés que crecer. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, aunque nadie me lo agradezca, aunque nadie me aplauda, aunque nadie diga, che, qué bueno lo que hiciste. En Cristo tengo la recompensa. ¿Amén o no amén? El trabajo en el Señor no es en vano, por eso trabajemos para el Señor, porque no es en vano. Hay que entenderlo. Colosenses 1:23. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. Deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. Un consejo: no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia, el mensaje del Evangelio. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor para proclamarla. Hechos 14:21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso el reino de Dios no es un tema de emocionalismo, no es un tema de lógica, no es un tema de emoción. No. El evangelio del reino es un tema de obediencia, de creer y actuar en obediencia. Punto. Sabiendo que hay un beneficio, ¿sí? Entrar al reino de los cielos. 1 Timoteo 4:13 dice, por tanto, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza.
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a vos solo, no, a todos. Si vos estás bien en Cristo, ¿a quién más podés afectar? A ver. A los primeros que podés afectar, a la familia. Tus hijos van a amar o van a rechazar por causa de tu actitud. No por lo que digas, por lo que hagas, por lo que expreses. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso el Evangelio es un tema de responsabilidad, es un tema de decisiones, de creerle a Dios. Diga, somos cuerpo. La palabra es viva y eficaz, penetrante como espada de dos filos, que llega hasta lo más profundo, quebrantando todo nuestro ser, todo nuestro ser. La palabra nunca viene para condenar, sino para que seamos edificados. Amados, el mundo está en un constante desorden. Él nos trajo un orden, el orden del nuevo pacto, el orden de la verdad presente, al orden que estableció la iglesia como cuerpo en la tierra, para que sea la embajada de ese reino y desde la tierra, desde la iglesia en la tierra, poder expresar y manifestar el reino de Dios. No es un tema de emociones, es un tema de decisión. Los que van en la cancha no los detiene ni el mal tiempo, no los detiene nada, van, porque están apasionados por un club, por una camiseta, que no les deja absolutamente nada, gane o pierda, o no, todos seguimos igual. Los que cada vez están mejor son los jugadores. Pero nosotros, el hincha, ¿qué gana? Sin embargo va, y le pone garra, y le pone pasión, y se va, y se mete. Y ya no solamente se conforman con eso, sino que a la vez se hacen socios y pagan una cuota. Donde los únicos beneficiados son los que juegan. Y en el reino de Dios, ¿qué pasó? Amados, necesitamos recuperar la pasión, el compromiso, la entrega de aquellos primeros a los que creyeron de primera mano. Y aunque vinieron persecuciones, donde fueron castigados, golpeados, expatriados, esparcidos, fueron quitados de la nación, fueron llevados a otros lugares donde era otra cultura, otro idioma, y aún así, donde iban, llevaban el evangelio del reino. Esos mártires sin nombre, los silenciosos, los que dieron la vida por lo que creyeron.